nosotros entramos al abrigo del Altísimo. Nos guarda el Señor en este día de reposo, en cada día de reposo, y pues es una manera también muy importante, yo creo que la más importante de meditar acerca de lo que ha hecho el Señor con nosotros en toda esta semana, el curso de la semana. Y así lo estaremos haciendo, si el Señor lo permite, de este viernes en adelante, con un estudio relacionado con ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. En este caso, pues bueno, vamos a iniciar con el Evangelio de Mateo, que tenemos pendiente, como ya les decía. Y bueno, vamos a consagrar este tiempo, vamos a consagrar este estudio, pero también a consagrar este día de reposo. Es el día más importante para todos nosotros de toda la semana. Es el día incluso más importante que muchos otros Shabbat, en donde el Señor nos pide que consagremos, que santifiquemos este día, que se lo dediquemos a Él. Y quienes ya han estudiado con nosotros y quienes no, pues bueno, la razón por la cual en Génesis vemos que el Señor bendijo el día de reposo, tiene que ver con una razón muy importante. La palabra bendecir en el hebreo está relacionada con la palabra berek, que se relaciona íntimamente con la palabra rodilla. Esta expresión de que el Señor bendijo el día de reposo implica que el Señor, incluso pudieras tú imaginar, que hizo una reverencia ante este día en el que Él reposó. Si Él lo hizo, pues con mucha más razón podemos hacerlo nosotros con toda libertad, quienes quieran hacerlo, por supuesto, allá en casita. No se trata de aparentar absolutamente nada. Si tú no estás acostumbrado a hacerlo, no lo hagas, no te sientas obligado a hacerlo. Te expongo la razón por la cual en casa lo hacemos nosotros cada vez que recibimos el día de reposo. Y si tú lo consideras ahí en casita, con tu familia, trae a tus hijos, invítalos, no los obligues, invítalos si están entendiendo la importancia de este día. Pues bueno, hagámoslo de esta manera y hagámoslo en su nombre. Bendito Rey, gracias Padre Santo por este tiempo, por este día que nos permite recibir al abrigo de tu santa bendición, Señor, que nos permite tener este cobijo que nos guarda en todo este día de reposo. Gracias por darnos la oportunidad de recibir esta gran bendición, porque es un milagro más que tú has hecho en los hijos de Israel, bendito Rey. Gracias porque nos gozamos. Y te damos gracias también por todos aquellos que se esfuerzan, Señor, que aún todavía están batallando con el sistema de este mundo para poder guardar el día de reposo. Tú conoces las condiciones de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, la condición en la que se encuentra tu amada, la desposada, que se encuentra entre las naciones de Israel, de todo el mundo. Los hijos de Israel, aquellos que te veneramos, te bendecimos, te honramos, te adoramos y te alabamos con las palabras que salen de nuestros labios, Señor. Y que a partir de este momento nosotros consagramos todos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestras vistas, nuestros oídos, nuestras obras, nuestro caminar, absolutamente todo, Señor. Lo consagramos específicamente para meditar en ti, para hablar de ti, para andar en tus caminos, para analizar y seguir estudiando y profundizando en tu palabra, Señor. Gracias por esta gran bendición, porque es un regalo que no merecíamos y que ahora los que lo podemos guardar, Señor, nos gozamos mucho. Bendito Rey. Gracias, Padre Santo, te adoramos, te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén. Bien, pues bien, como les decía, nada más me confirma si por ahí continuamos. Sí. Bien, les decía que vamos a continuar vamos a iniciar más bien el Evangelio de Mateo y bueno, vamos a ver algunos aspectos
como introducción. No vamos a profundizar mucho en el tema de la introducción, porque más bien son aspectos que tienen que ver con un aspecto de cultura, sí son importantes, y que yo les invito para que cada quien, el que guste, profundice más en todos los aspectos, detalles relacionados con el, el tiempo en que se escribió el Evangelio, quién lo escribió, por qué se escribió, cuál es el objetivo, etcétera. Vamos a tocar algunos puntos, pero no va a ser el enfoque principal de este tiempo, aunque sí vamos a tocar algunos aspectos. Así es de que, bueno, antes de los acontecimientos de este Evangelio, de los acontecimientos que relata Mateo, hubo un periodo, y ustedes ya lo saben, hubo un periodo de aproximadamente de 400 años entre la época de Nehemías y Malaquías y el nacimiento de Yeshua. Hubo un lapso de tiempo aproximado de 400 años, un tiempo en que fue como si el cielo hubiese permanecido en silencio. Y hasta este momento en que el ángel del Señor entró en el templo de Jerusalén a la hora de la oración, en el tiempo en que el sacerdote Zacarías, el que sería padre de Juan el Bautista, estaba ejerciendo él su ministerio, estaba sirviendo, le tocaba, de acuerdo al orden que estaban distribuidos los sacerdotes, él estaba sirviendo y el ángel le anunció el nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el precursor del Mesías, de Yeshua, del Hijo de Dios. Así es de que este periodo de 400 años, a pesar de que Dios y sus profetas guardaron silencio, muchos acontecimientos históricos que repercutieron para la nación de Israel, la historia los registró, pero sobre todo muchos de ellos fueron profetizados dentro de este periodo de 400 años. Es decir, a pesar de que el Señor y sus profetas no hablaron al pueblo, muchos acontecimientos en este tiempo, en este periodo de 400 años, ya habían sido anunciados, ya habían sido profetizados y fueron cumplidos durante este tiempo. Así es de que, bueno, muchos piensan que, a diferencia de lo que muchos piensan en relación a Judá, al pueblo judío, que fue un tiempo muy importante para el pueblo, en realidad vino a ser un tiempo de decadencia, lamentablemente, debido a una mezcla cultural y religiosa en la que cayeron situaciones que se verían, por supuesto, pues reflejadas en los escritos del Nuevo Testamento y en muchos acontecimientos históricos, en los cuales podemos ver a través de la historia cómo es que muchos, Judea, Jerusalén, se ve involucrada en aspectos políticos, religioso-políticos, económicos, muy, muy tremendos, que al Señor, por supuesto, no le agradó, y una de esas cosas fue precisamente la que Yeshua reclamó a los líderes de Israel. Los historiadores difieren en cuanto a las fechas exactas, pero como referencia mencionaremos algunos eventos históricos que sucedieron de este periodo en que Dios estuvo en silencio respecto a Israel, lo que no significa que no siguiera obrando, aclaramos. Estamos hablando del tiempo en que no hubo profetas en los cuales específicamente estuviera hablando Dios al pueblo. En el año 480 antes de Yeshua, Jerjes fue un rey de Persia, venció a los griegos en Termópilas. Aunque fue derrotado en la batalla de Salamina, en realidad fue vencido por una tempestad al parecer. Pero bueno, este fue el último intento del este para dominar al mundo. Esto vendría a traer como consecuencia la venida del macho cabrío, profetizado por Daniel. En el año 333 antes de Yeshua vino este macho cabrío. ¿Y quién sería este macho cabrío? Nada más y nada menos que Alejandro Magno, aquel cuerno prominente
que llevó a los ejércitos griegos unidos a la victoria sobre Persia en Isus. Y en el 332 antes de Yeshua, Alejandro Magno visitó Jerusalén y algo importante que sucedió, a él se le mostró la profecía de Daniel que hablaba de él, que profetizaba lo que Alejandro Magno estaría haciendo, algo similar a lo que sucedió con Ciro el Persa. Ustedes recordarán, de acuerdo a la profecía de Isaías. Y que por esa razón Alejandro Magno perdonó la ciudad. Esta fue una de las pocas ciudades que evitó atacar, incluso por esta razón. Alejandro Magno murió en Persia en el año 323 a.C. de Yeshua. Aparentemente había tratado de trasladar el imperio, las partes orientales y occidental de su imperio, un imperio mundial, pues se dividieron entre sus 4 generales. 320 antes de Yeshua, Judea fue anexionada a Egipto por Ptolomeo Sóter. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que finalmente en todos estos acontecimientos Judea siempre estuvo involucrada de una o de otra manera. 312 antes de Yeshua, Seleuco fundó el reino de los Seleucidas, que en Siria intentó tomar Judea, y de esta manera Judea fue un campo de batalla entre Egipto y Siria. En el año 203 a.C. de Yeshua, Antíoco el Grande ocupó Jerusalén y Judea quedó bajo la influencia de Siria. Una vez más, hubo un momento en el que los líderes judíos le dijeron a Yeshua, pretendieron decirle que ellos no eran esclavos de nadie, que no habían sido esclavos de nadie. Sin embargo, pues esto fue mentira. Es obvio que durante muchos siglos, Judea, Jerusalén, el pueblo judío, siempre estuvo hostigado, siempre estuvo de aquí para allá, conquistado por unos y por otros. En el año 170 a.C. de Yeshua, Antíoco Epífanes conquistó Jerusalén y profanó el templo. Ustedes sabrán, este evento quedó registrado en los libros de Macabeos, los libros que no se encuentran en el canon bíblico, pero que son libros históricos y relatan todas estas circunstancias en las que Antíoco Epífanes se manifestó de una forma cruel en contra del pueblo judío, y que de alguna manera en Daniel capítulo 8 se le describe a Antíoco como aquel cuerno pequeño, de acuerdo a algunos comentaristas. Ha sido llamado el Nerón de la historia judía. Impresionante, ¿no? Y bueno, en el año 166 antes de Yeshua, Matatías, ustedes recordarán la historia de Hanukkah, el sacerdote de Judea, provocó una rebelión contra Siria. Aquel fue el principio del periodo de los Macabeos. Es posible que la nación de Israel pues realmente nunca haya sido maltratada, nunca haya sido sufrido tanto durante aquella época. Macabeo significa el martillo, y este fue el líder de esta organización que se rebeló en contra de los griegos. Lo trágico de este evento, porque bueno, bajo estas circunstancias se apoderaron del templo, recuperaron el templo de Jerusalén, pero ¿qué fue lo trágico? De que este evento, al recuperar el templo de Jerusalén, los macabeos, por la fuerza, tomaron el control del templo. Cometieron de esta manera una transgresión atroz en contra de la Torá. Ustedes saben, los que ya nos han acompañado en los estudios de la Torá, que el Señor estableció desde el libro de Éxodo que serían los sacerdotes encargados del servicio en el templo, serían los levitas, los descendientes de Aarón. Y bueno, ¿qué dijeron los macabeos? Pues no, somos nosotros. Y a partir de esto se dio un enfrentamiento que generó lamentablemente la matanza de muchos sacerdotes, quienes finalmente huyeron hacia el desierto. Y bueno, ya hablaremos más de este tiempo, de este aspecto. En el año 63 a.C., Pompeyo de Roma tomó Jerusalén
y el pueblo de Israel pasó a estar gobernado por un nuevo líder mundial. Ellos estaban bajo la autoridad de los romanos cuando nació Yeshua, y extendiéndose su gobierno durante el periodo del Nuevo Testamento. Año 40 después de antes de Yeshua, el Senado romano nombró a Herodes como rey de Judea. Y bueno, este Herodes, personaje malvado, al final de cuentas, se considera que no ha habido otro personaje tan perverso como él en Judea. 37. Año 37 antes de Yeshua, Herodes ocupó Jerusalén y asesinó a Antígono, último de los reyes y sacerdotes macabeos. Pero bueno, el año 37 antes de Yeshua, César Augusto se convirtió en emperador de Roma y tuvo una influencia, por supuesto, de poderío sobre Jerusalén, sobre Judea. Año 19 antes de Yeshua, comenzó la construcción del templo de Herodes. La edificación ya venía dándose desde hace años, pero Herodes intervino en la construcción, estableciendo una arquitectura impresionante en su construcción. En el año 4, antes de Yeshua, nace el Hijo de Dios en Belén. Así es de que, bueno, durante este estudio de todo del Evangelio de Mateo y todo el Nuevo Testamento, las consecuencias de estos acontecimientos históricos son claramente evidentes, al ver que Yeshua constantemente se encontraba en conflicto doctrinal con todo el liderazgo judío. Esto es como consecuencia de todos estos conflictos, problemas culturales, religiosos, políticos, etcétera, que se dieron en la nación durante 400 años. Impresionante, en el que finalmente no hubo profetas que estuvieran advirtiendo, exhortando al pueblo, y de la manera en como lo hicieron los profetas mayores y profetas menores que vemos en el Antiguo Testamento. Mateo, el escritor de este evangelio, fue un recaudador de impuestos, y de acuerdo a diversos historiadores, ellos afirman que este evangelio en realidad fue escrito originalmente por Mateo en hebreo. Fue escrito en hebreo originalmente. Ustedes recordarán, bueno, por ahí algunos cuentan con su versión de Mateo de Shem Tov, de la cual se presume que es el manuscrito, o es la transcripción del manuscrito original, que se piensa que efectivamente sí existió. Es algo que aseguran los historiadores, y se considera que fue el libro de Mateo fue dirigido al pueblo judío. Sin embargo, ¿por qué? Precisamente porque argumentándose precisamente en el que fue escrito en hebreo. Pero, ¿qué es lo que debemos considerar tú y yo como estudiantes? Hay que irnos al propósito del llamado de Mateo. ¿Y quién lo llama? Si nosotros consideramos que en esencia la razón por la que Yeshua escogió a Mateo para escribir este mensaje, pues esto tuvo el propósito de cumplir el objetivo más importante por el que Yeshua fue enviado. Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, las 12 tribus de Israel. No solamente a recuperar al pueblo judío, a los creyentes fieles en el Señor que se encontraban ahí en Israel, sino incluyendo a las 11 tribus que ya estaban dispersas en las naciones del mundo, incluso judíos dispersos en las naciones del mundo, con lo cual podemos hablar claramente de las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel que Yeshua vino a recuperar. En el estudio de este evangelio, nosotros vamos a analizar muchas profecías que confirman los acontecimientos del ministerio de Yeshua como punto primordial para nuestra fe, partiendo de las primeras palabras de Yeshua.
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas fueron las primeras palabras una vez que inició su ministerio Jesucristo. Así es de que, pues bueno, hoy que es día de reposo, pensemos que estamos entrando y teniendo una pequeña probada del reino de los cielos que se acercó a nosotros a través de Jesucristo. Mateo capítulo 1, por favor acompáñenme en sus Biblias, desde el versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La palabra genealogía en el griego es la palabra Génesis, lo que nos da la idea del inicio de la creación, y es así como el texto refiere que Yeshua desciende desde Abraham. ¿Sí? Ok, esto obviamente desciende de Abraham, pero ¿cómo tendremos que entenderlo? Que desciende de Abraham en la carne. Recuerden que Yeshua se hizo hombre. Yeshua es desde antes de Abraham. ¿Por qué? Porque así lo refiere el texto y así debemos entenderlo. Debemos entender que Yeshua desciende de Abraham en la carne. Obviamente, todos sabemos que en realidad Yeshua pues es antes de Abraham, y esto lo podemos nosotros confirmar en la propia escritura. Juan capítulo 8, versículos 57 y 58. Entonces le dijeron a los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué es lo que les está diciendo Jesucristo a los judíos, a los líderes? Lo que les está diciendo es que antes de que fuese Abraham, si es antes de que fuese Abraham, estamos hablando desde muchísimo antes, desde el Génesis precisamente, ¿sí? Desde antes de la creación incluso, es Yeshua, el Hijo de Dios. Y en los estudios de Génesis, nosotros analizamos la expresión cuando el Señor dice hagamos, cuando el Señor dice descendamos, etc., habla en plural, obviamente está hablando con el Hijo. El Padre y el Hijo son uno, son ejad, y la palabra ejad no significa, en la palabra en hebreo, ejad no significa único, significa uno con la especificación de unidad, no de solo. ¿Okay? La palabra uno en el hebreo, que es ejad, es unidad específicamente. Y por esa razón hablamos del Padre y del Hijo. Y por esa razón podemos entender las palabras de Yeshua cuando él decía: el Padre y yo somos uno. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y en otro momento dijo: cualquiera que ha visto al Padre, me ha visto a mí, ha visto al Padre. En fin, lo hemos tocado en los otros evangelios, este tema. También lo hablamos en los estudios de Génesis. Y bueno, de manera que la propia escritura, al conectar la genealogía de Yeshua con el patriarca Abraham, a nosotros nos confirma la relación directa de Yeshua con la Torá y los profetas. Eso es muy importante. Por esa razón dice el libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, abarca todo este periodo en el que la nación de Israel se funda a partir de Abraham, de aquel que llamó el Señor. En ese sentido, la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento como Jesucristo, como ustedes en sus Biblias, en las traducciones del griego, la mayoría tienen la palabra Jesucristo. Esta es una palabra compuesta de dos palabras. La palabra Jesús, que resulta de la transliteración del nombre original, que es Yeshua, y la palabra Cristo, que significa ungido.
Y que en la palabra para describir al Hijo de Dios como el Mesías, ¿sí? Es esta precisamente. La misma palabra que se utiliza en el hebreo para Mesías es Mashiach, y que se traduce igualmente. Mashiach se traduce como ungido. Así es de que esa es la razón. Jesús, la palabra Jesús realmente en el original no existe, es una transliteración que hacen los traductores. De esta herramienta se valen los traductores para poder escribir el nombre. Es lo mismo que sucede con el nombre de Dios cuando dice Jehová, por ejemplo. Ellos utilizan herramienta de transliteración para poder escribir el nombre. En el caso del nombre del Eterno, de Jehová, por ejemplo, hablamos de un aspecto todavía más complicado, porque el nombre original se compone de 4 consonantes, no tiene vocales. Yud, Hei, Bab, Hei. Así es de que, pues, es importante que también tengamos el sentido común. Aquí parte el sentido común de estudiantes que debemos tener y no caer en el error de las personas que por falta de estudio comienzan a espantarse porque dicen Jesús o porque dicen Dios. Eso es lo más absurdo que pueda haber. No, que no te suceda eso. Maduremos, seamos maduros y partamos del sentido común, de la lógica. Lo que nosotros tenemos es una traducción. Y para tener esta traducción, que desde luego es una bendición para ti y para mí, pues es obvio que lejos de reprochar, pues debemos dar gracias por este trabajo impresionante que hicieron estas personas, que han hecho muchas personas, y hay muchísimas traducciones hoy en día, independientemente de que los propósitos sean muchos, sean muy variados, el objetivo se cumple en todo estudiante, en todo buen estudiante, a lo que debemos nosotros aspirar. En ese sentido, usualmente la palabra Mesías es aplicada a Yeshua. Es una referencia para describirle como el Mesías Rey Libertador. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros ponemos atención en esta traducción, la palabra Cristo, ¿sí?, que significa ungido, en el libro de los Hechos hay un pasaje que recién lo analizamos, en donde después de que la congregación de Jerusalén fue perseguida, se fueron hacia Siria, hacia el norte, y se congregaron, y este fue el punto de reunión más importante después de Jerusalén. En aquel lugar, a todos los seguidores de Jesucristo, de Yeshua, les llamaron cristianos por primera vez. Así dice literalmente tu Biblia, si tiene la Reina Valera. Les llamaron por primera vez cristianos. Así es de que mi consejo es de que no te espantes de que te digan cristiano. Si eres inteligente y tu propósito es alcanzar y compartir este mensaje maravilloso, no pongas barreras. Porque muchas veces es la primera barrera que ponemos, ¿no? No me digas cristiano, y a veces la gente hasta se ofende. No, ya dejé eso. No es cierto. Si tú sigues a Jesucristo, eres un cristiano igual que yo, en ese sentido. No en el sentido de la religión, pero no te enfoques en eso. Hay que ser inteligentes, como dijo el Señor, hay que ser audaces, ¿sí? Hay que ser audaces, hay que ser inteligentes con tal de ganar almas para el Señor. Así es de que, y esa es la razón por la cual Mashiach, el Mesías, Yeshua HaMashiach, se expresa normalmente para describir a Yeshua, al Hijo de Dios, como el Rey, el Libertador o el Salvador. Con lo que, al referir el versículo 1 de Mateo, que Yeshua es el Hijo de David, esto tiene que ver precisamente con una profecía y promesa que se le dio al rey David. ¿Y de parte de quién? De nada más y nada menos que del Eterno. ¿Por qué? Porque el Señor le mandó un mensaje a David por causa de tener esto en el anhelo de su corazón
David acerca de construirle una casa a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 17, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, es decir, a uno de su sangre, a uno de Judá. Tenía que ser uno de la casa de Judá, al cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí nosotros nos damos claramente cuenta que no está hablando de Salomón, está hablando de Yeshua, un trono eterno. Dice el verso 17: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Natán fue el enviado del Señor para darle este mensaje a David. De esta manera, el versículo 1 del Evangelio de Mateo es justificado entendiendo la genealogía de Yeshua, y a continuación se detalla esta generación a partir de Abraham. ¿Me ayudas a leer desde el versículo 2 al 16, por favor? Vamos a poner atención en todos estos nombres que se detallan como la genealogía. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Está ahí. Bien, gracias. Así que esta genealogía nos describe supuestamente, vamos a ver más adelantito, 14 generaciones, pero primeramente vamos a analizar un aspecto que es importante, porque hay otra genealogía que se describe como la genealogía de Yeshua, pero es diferente en su orden. Esta genealogía es diferente a la genealogía que nosotros podemos ver en el capítulo 3 de Lucas, del Evangelio de Lucas. Y aunque la descripción de la genealogía es diferente, no hay discrepancia, porque a simple vista pareciera ser que sí hay que no concuerdan las genealogías una con otra. Sin embargo, una genealogía es para María y la otra genealogía es para José. La genealogía de Yeshua era a través de María. Y aquí hay un detalle importante. Así es de que, bueno,
dividir las genealogías en representaciones masculina y femenina, pues era un aspecto importante que se daba en la cultura del antiguo Cercano Oriente. Por eso hay que entender esto. Por lo tanto, y aun cuando ambas mencionan a José, una genealogía es de María y la otra es de José. En otras palabras, la genealogía de María fue contada en José y bajo su autoridad. Los autores que describen las genealogías, pues por supuesto que conocían el contexto cultural. Estamos hablando de Mateo, de Lucas, y no tenían ningún problema al saber que una genealogía era de José y la otra de María. Lucas empieza con María y va hacia atrás hasta llegar a Adán. Pero en el Evangelio de Mateo empieza con Abraham y va hacia adelante hasta José. Y dice el verso 17, vamos a entender esto, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Aquí hay un punto también controversial, porque si ustedes las cuentan, aquí en el Evangelio de Mateo se van a dar cuenta que son 13. Desde David hasta la deportación de Abraham, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. 14, 14, 14. Así es de que si nosotros contamos, al final nos dan 13, no 14. ¿Sí? Sin embargo, esto es debido a que en el versículo 16 está escrito que José fue hijo de Jacob. Pero en el versículo 13 de Lucas, capítulo 3, dice que José fue hijo de Eli. Entonces, en la traducción aramea, aquí viene el asunto importante. Si ustedes lo checan, la palabra marido que se escribe, que nosotros aquí vemos en Mateo, en el versículo 16, corresponde a la palabra aramea Gebará o Guaurá, que en el idioma arameo significa guardián o tutor. Si bien pudo haber sido o el padre o un tutor de María, alguien que estaba de responsable por María, pero no su marido. Y aquí es donde vemos algunas deficiencias en las traducciones, sin importar cuál sea. Por eso hay diferentes traducciones en las que nosotros debemos apoyarnos en nuestros estudios. Lo importante de todo esto es que hagamos convicción y hasta que llegue el punto en que nos haga sentido lo que estamos entendiendo. Este José era el guardián, el tutor de Miriam, de María, de quien nació Yeshua. Y esto significa que José, en realidad, a José se describe como un padre, un tutor, alguien responsable de María. De esta manera, hablamos entonces de la genealogía de Miriam, su madre, y no de José, su marido, el que realmente fue su marido. No estamos hablando de él. Por eso, al contemplar al José que se describe en el verso 16 como el guarda o tutor de Miriam y no como su marido, entonces vamos a sumar una generación que efectivamente era la de Miriam, la madre de Yeshua, y ahí está la 14ª de la última parte. De esta manera concuerda la profecía en relación a la simiente de la mujer, una simiente que al ser espiritual por causa del Espíritu Santo, no podía ser de José, el esposo de María. Definitivamente no. ¿Ok? Y dice el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Aquí vamos a detenernos a la mitad de este versículo 18 porque hay un punto importante. La palabra desposada en el griego es la palabra nesteo, que significa dar un regalo mediante el cual se compromete en matrimonio una persona. Esto es lo mismo que en la cultura hebrea se acostumbraba y que era llamado el llamado kedushim, santificación o consagración, derivada del compromiso adquirido para casarse. ¿Qué es lo que sucede hoy en día en Occidente?
Eh, igual, ¿qué es lo que sucede en todas las naciones o la mayoría de las naciones? Pues lo mismo, es algo similar. En el momento en que el joven o los jóvenes ya pretenden casarse, el joven va a la casa de la joven, habla con sus papás, pide permiso para conocerse un tiempo. Lo correcto es un tiempo, no de noviazgo, porque eso no es bíblico, ya lo hemos hablado en otros estudios. El noviazgo no es bíblico. El noviazgo, como se conoce en Occidente, es un problema que ha venido a desencadenar embarazos no planeados ni deseados, lamentablemente, por causa de una condición en la que no deberían encontrarse los jóvenes. Es decir, ese tiempo para conocerse es simplemente eso, con todo el respeto y muy breve. Debe ser un tiempo muy corto. De tal manera que en la escritura nosotros no podemos ver ningún tipo de registro en donde se acostumbre una relación de noviazgo, lo que se le llama noviazgo en Occidente. Eso no existe. Y eso, a final de cuentas, solo es un error en perjuicio de los propios jóvenes. ¿Por qué? Porque al no ser una relación sana para ellos, se vicia la relación, se vicia a grado tal de que ya ni son esposos, ni son novios, ni son amigos, ni son comprometidos, ni mucho menos. Ese es lo peor. Aquí estamos hablando de algo diferente, estamos hablando de un compromiso ya hecho, en el momento en que el joven es serio, responsable y solicita permiso para cortejar a la joven, ¿sí? Pero es un tiempo breve, y que llegado el tiempo de conocerse dicen, sí, es la dueña de mis quincenas. Pues bueno, entonces se fija el compromiso. Eso es lo que le llama ser desposada. En ese momento dice, ¿qué es lo que sucede? Pues se da un regalo. Una vez más, la palabra desposada aquí en el griego, la palabra menesteu, que significa dar un regalo mediante el cual se compromete en matrimonio. ¿Cuál es ese regalo que en Occidente? Un anillo de compromiso, ¿no? Exactamente, un anillo de compromiso. El anillo de compromiso que el joven le entrega a la joven, del cual en esa misma noche en donde se lleva a cabo este acto importante con sus papás o incluso, no sé, quizás ellos mismos, a partir de entonces se fija una fecha ya para la boda. De tal suerte que en este tiempo ellos no tienen relación íntima, no son casados, no viven juntos, porque solamente está desposada. Esa es la razón por la cual el Israel de Dios, ya en forma alegórica y profética, hoy en día se puede considerar la desposada. A la desposada se le dio un regalo. ¿Cuál regalo? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos está ministrando, nos está alentando, nos está llenando de esperanza para el tiempo de las bodas del Cordero. Así es que bueno, en la cultura hebrea era así y seguramente de esa cultura pues viene la influencia de esta costumbre que aún en Occidente se mantiene, ¿sí? Que es lo más sano. Con la excepción del aspecto de la relación de noviazgo, la cual no es buena, no es bíblica y en el peor de los casos hace mucho daño a los jóvenes. Esa es la razón por la que María aún no vivía con José, era desposada, ya había sido pedida en matrimonio y quizá ya se había fijado fecha, porque recién estaba comprometida, pero aún no estaba casada. Esto significa que siendo desposada ella era aún virgen. Y por ello continúa la lectura en el versículo diciendo, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cuando dice antes que se juntasen, significa antes que se casasen, antes que llegara la fecha del matrimonio. José se dio cuenta que ella ya había concebido.
Esa es la profecía cumplida que Dios le anunció a Eva desde el Génesis acerca de la enemistad que tendría la simiente de la mujer, que esa mujer sería llamada, que esa mujer sería de María. Y la simiente es Yeshua, que aunque la mujer no tenía simiente, porque ¿qué es la simiente? Pues es la semilla. Y la semilla solamente la aporta el hombre, no la mujer. De ahí lo sobrenatural del nacimiento virginal de María. Sino solo del hombre. El hombre es el que tiene la semilla. Y en este caso estamos hablando de una simiente sobrenatural, entonces, por causa del Espíritu de Dios, de quien concebiría Miriam. Y es la razón por la cual el ángel habla con José y la percibe para que no abandone a María. Más adelante. Recordemos este evento de Génesis, capítulo 3, verso 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando a la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando aquí de la simiente de quién? Pues de María, de Miriam, la que fue concebida del Espíritu Santo. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién le herirá en la cabeza? A Satanás, a la serpiente, Yeshua. Y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es el calcañar? Proféticamente hablando, Israel. Jacob, originalmente Jacob. De manera que por causa de la concepción del Espíritu Santo, José, el que sería esposo de Miriam, no sería el padre natural de Yeshua. ¿Ok? De ahí que sería llamado Hijo de Dios. Pero también el Hijo del Hombre por causa de haber sido concebido por Miriam. Bien, verso 19. José, su marido, perdón. Concebido en Miriam. En Miriam, sí, perdón, concebido en Miriam. Verso 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y si ustedes se dan cuenta, aquí se repite nuevamente la palabra marido. ¿Pero qué significa esto? Significa que la figura de guarda, de responsable de María, ya era José, a pesar de que solamente era desposada y todavía no estaba casada. Aquí confirmamos una vez más el concepto de marido, con el que se aclara la catorceava, de Miriam o de María. Y las razones de José, pues, para querer dejar a María, hasta cierto punto, pues, eran lógicas, porque él consideró que al no haberse juntado aún con María, pues ese bebé, de alguna manera, pues no era de él. Bajo un razonamiento lógico, cualquiera lo hubiera pensado. Él todavía no entendía, no sabía nada de lo que había sucedido. Sin embargo, José hasta este momento, pues como no sabía, tuvo esta intención. Pero más adelante se enteraría que esta Miriam había recibido un favor inmenso, había sido la más favorecida de entre todas las mujeres, porque en su vientre tenía la simiente de la salvación para Israel y para todo el mundo. Verso 20 dice, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir, ¿qué es lo que le dijo? No te preocupes. Miriam es virgen. Las palabras del ángel son claras en el sentido de que José recibiría a Miriam como su mujer. De lo que se entiende que aunque el producto de esa gestación no vendría de las entrañas de José, debía cuidarlo y velar por él como si fuera su propio hijo. Porque en realidad lo fue, porque él lo crió, sabiendo que de antemano
que en realidad ese niño era el Hijo de Dios. Imagínate con esta conciencia la gran responsabilidad que tenía José. Y en ese momento el ángel procede a confirmarle que ese niño que estaba en el vientre de Miriam confirmaba la profecía de Isaías. Dice verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y bueno, como ya lo vimos, Jesús es la transliteración del nombre original que es Yeshua, y Yeshua significa salvación. De manera que desde el momento en que es anunciado el nombre de ese niño que nacería de Miriam, se confirma la profecía que fue anunciada por medio del Salmo 130, que habla justamente de la redención que estaba anhelando, esperando, clamando Israel. Salmo 130, vamos, acompáñenme en sus Biblias, dice desde el versículo 1, de lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Yud-Hei Vав-Hei, espero mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera en el Señor. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y precisamente este anuncio que está haciendo el ángel a José es la confirmación de esta profecía que vemos en este salmo. Como vemos, efectivamente, el propósito de Yeshua está en su nombre mismo, que en términos del salmista identifica a Yeshua como el mismo Yud-Hei Vав-Hei. Si te estás dando cuenta, el salmista lo identifica como Yud-Hei Vав-Hei. ¿Y quién sería? Yeshua, a quien esperó Israel para ser redimido. Verso 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14, anunció este momento. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en este caso el nombre Emmanuel es en realidad un título, no es un nombre como tal, es un título que en el hebreo es la palabra Immanuel, que al ser formado de dos palabras significa cerca o con él, poderoso. Con el poderoso, Immanuel. De ahí que la otra parte de la profecía referente al nacimiento de Yeshua sea la confirmación. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. La profecía de la salvación había comenzado a cumplirse con el anuncio del nacimiento de nuestro Redentor. Verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, por supuesto. Verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua, salvación. ¿Qué significa esto? Al decir que no la conoció,
significa que José no tuvo contacto íntimo con María. A partir de la visita del ángel, José se abstuvo sin importar. Este versículo, si tú te das cuenta, da a entender que en este lapso se casó con Miriam. Por supuesto, era importante que se casaran cuanto antes, porque esta visión, esta profecía, esta visita del ángel, pues no todo el mundo la podría entender en un momento dado. Así es de que finalmente se casaron, pero una vez casados, a pesar de, no la conoció. Significa que José respetó su estado de santidad de María y no tuvo contacto íntimo con ella. Y esto, pues por supuesto que José tuvo un gesto de mucho respeto y reverencia para con el Señor a través de esta acción. En el curso del análisis de este primer evangelio, nosotros vamos a confirmar muchas profecías que se anticiparon a la venida de Yeshua, del Salvador, aquel que vendría a redimir conforme a los mandamientos establecidos en el sistema sacrificial, entendiendo de esta manera que la razón por la que Yeshua tuvo que morir fue para redimir a su pueblo y así buscar y reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Oramos? Gracias, bendito Dios, porque nos permites iniciar este Shabbat con tu bendita palabra, Señor. Gracias porque eres el enviado, Señor, a las naciones, porque eres nuestro Salvador, Yeshua. Te bendecimos, Papito. Te pedimos que podamos santificar este día en tu nombre, Señor, consagrarlo para ti, Señor, y que todo este día podamos nosotros ofrecerlo como una ofrenda agradable delante de ti. Sí, Señor. Te alabamos, Papito, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.